Agradeciendo la gentil comparecencia y su actitud de espera generosa, gentil, debido a este imprevisto que, por dar paso prioritario al esclarecimiento, especialmente de las autoridades electorales, un poco molestamos el horario. Y mil perdones, doctor Ramiro Aguilar, bienvenido, doctor Felipe Urbano de Lara, bienvenido. Yo estaba muy preocupado de este programa que para mí es de los tantos que, gracias a Dios, hemos protagonizado en la cadena Democracia. Hoy los tengo y créame que desde hace muchísimo tiempo he querido tenerles junto al pueblo del Ecuador que reside en nuestra área de influencia y cobertura. Está Ramiro Aguilar, distinguido parlamentario, una figura política esencialmente nueva, con un discurso innovador, con un programa de reestructuración jurídica institucional muy importante. Y Felipe Urbano de Lara, un periodista fundamentalmente creíble, de gran nivel intelectual. Y siempre sus escenarios son acertados. Y justo hoy queremos analizar un poco todo lo incierto o todo lo que provoca incertidumbre nacional y todos los desafíos que tienen las personas que se han decidido por ponerse o imponerse este desafío de hacer política en un país que está complicadísimo desde todo punto de vista. Es una hora complicada la que estamos viviendo, doctor Aguilar. ¿Por qué aspectos? Gracias, Gonzalo. Buenos días, Felipe. Buenos días a la audiencia. A ver, yo creo que el Ecuador volvió a la normalidad política. ¿Sí? Es decir, durante estos 8 años, lo anormal era que haya un candidato, un partido, decisiones que se tomaban dentro del partido y un candidato que ganaba las elecciones en primera vuelta, porque no había una posibilidad real porque así lo decidió la gente. Además, esto no es una cuestión criticable, es inusual, es anormal en democracia, pero es lo que ocurrió. Y habrá el tiempo de estudiarlo, pero es lo que ocurrió. Y hemos vuelto a lo que ha sido la política ecuatoriana siempre, es decir, de debate, de confrontación, inclusive de epítetos duros. No es que aquí hemos hecho política tirándonos flores y no somos los príncipes de Inglaterra para hacer política, ¿no? Somos gente, y esto no gente es dura, gente de cuero duro. Y por eso no hay que sorprenderse. Y lo que está pasando ahora es, ante el hecho indiscutible de que el presidente Correa no va a ser candidato, obviamente tiene usted un gobierno que se va debilitando porque deja el poder. Cada mes que pase hasta noviembre del 2016, que se inscribirán candidaturas, el presidente se irá debilitando más, incluso al interior de su propio movimiento, porque la lógica dice que el nuevo candidato y el grupo de gente que apoya el nuevo candidato querrá poner ciertas distancias a errores que haya cometido, pudiera cometer el correísmo, para poder presentarse fresco a las elecciones. Y ahí va a generar una especie de vacío de poder dentro del partido, es decir, el nuevo candidato, sea quien fuere, será el que tenga las riendas del partido, y el presidente se irá quedando cada vez más solo. Y como dentro del partido habrá una disputa interna por las candidaturas, usted verá escándalos de corrupción develados con mayor frecuencia, porque ¿qué es lo que mantenía en silencio esto? Primero, la ausencia total de control, la ausencia total de control por esta cooptación de las instituciones de control por parte del partido gobernante, y el hecho de que el presidente era el que ejercía una autoridad indiscutible, ¿no es cierto? Imperial absolutamente. En el momento en el que abdica el presidente, en una frase que no es mía, sino Juan Carlos Calderón, esa abdicación al permitir el ingreso de la transitoria para no
ser reelegido en las enmiendas, entonces abre la posibilidad de que haya una lucha en la Corte, en el más estilo imperial, por la captación del poder, por la sucesión y también por los favoritos, pues, ¿no? Para ver quién es el nuevo valido del nuevo candidato. Y del otro lado, Gonzalo, hay una oposición plural, una oposición que no tiene por qué ser también de un pensamiento único, que estamos ejerciendo nuestro derecho a darle al país la posibilidad de interpretarlo de una manera distinta, entendiendo nuestras diferencias, comprendiendo que las diferencias en democracia son sanas, y eso es lo que está viviendo el país. Es decir, quienes tenemos vida recorrida, lo que estamos viviendo es lo que habíamos vivido en años preelectorales antes de que se dé este paréntesis correísta que, repito, representó la cooptación de la institucionalidad del poder y del país. El gobierno, su principal estamento político dirigente, nos trae de día en día algún género de sorpresas mientras disimula actos muy complicados para el análisis, como este, por ejemplo, que dibujaba una circunstancia y un episodio que en realidad está ocurriendo. Cuando la serie de 4 pelagatos, ayer, por ejemplo, decía que el gobierno se está robando los bienes públicos. Es decir, ha habido un desencuentro de tal naturaleza en las relaciones políticas que deben tener un límite para unos. Porque las cosas que pierden límite para otros resultan ser ya confrontaciones muy agresivas o algo por el estilo. ¿Qué momento agrio más que dulce está viviendo el Ecuador para el periodista y escritor Felipe Urbano de Lara? Catedrático, bienvenido. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Siempre es un gusto estar en Radio Democracia y un gusto estar con Ramiro. Digamos, coincido casi una a una con las palabras que ha dicho Ramiro. Pero plantearía algunos matices, ¿no? Creo que estamos volviendo un poco abruptamente a nuestra normalidad y por lo tanto, si estamos volviendo abruptamente a la normalidad, es una normalidad que tiene características nuevas, ¿no? Porque estamos saliendo de un ciclo político que se acabó. La Revolución Ciudadana se acabó, Alianza País está desfigurada, el programa político de Alianza País está desdibujado, colapsó, y estamos frente al fin de un ciclo político que abre en el país varias transiciones, y es la simultaneidad de estas transiciones las que está creando lo que tú decías al inicio, un ambiente de incertidumbre, transición política, de modelo político, transición de modelo económico, o la necesidad de buscar cambio de modelo económico, colapso, digamos, o debilitamiento de este movimiento que dominó con tanta fuerza la vida política en los últimos años. Entonces estamos como emergiendo otra vez a la realidad, a lo que Ramiro llama la normalidad. Y el paso que revela desatino gubernamental es obvio que lo tengamos que contemplar a esta hora del partido. Y lo que estamos viendo, creo yo, son algunos elementos, ¿no? De este retorno a la normalidad, para seguir con la figura de Ramiro. Uno, ya no hay el poder protector de Correa frente a todo lo que ha ocurrido en estos 9 años. Es decir, efectivamente es un poder que se está debilitando, es un gobierno que se va convirtiendo en un gobierno frágil, y conforme pasa el tiempo se va a volver más débil y más frágil. Es decir, lo que estamos viviendo es el ocaso del liderazgo del presidente Correa. Y este liderazgo... Pero el desatino tiene que ver con no su desinterés, sino que no da pie con bola en ponerle por lo menos un rumbo a la quebrantada salud de la economía,
allí no vemos al economista, allí no vemos al líder, al que manejaba un modelo caracterizado especialmente por la presencia del Estado y del poder en todas sus manifestaciones. Sí, es que yo creo, Gonzalo, que él no tiene salida en este momento. Es decir, ¿qué puede proponer Correa en este momento, digamos, en el tema económico? ¿Cómo le da la vuelta a la situación económica? La situación económica es dramática. Lo que requiere el país en este momento, creo yo, es un vuelco completo de la política económica, repensar integralmente el modelo económico, para poder afrontar la situación de emergencia que vive el país. Y yo creo que un gobierno débil, un presidente que está en retirada, ¿sí? Un movimiento que está buscando ya al sucesor del presidente, no está en condiciones de ofrecerle una propuesta clara para salir de la crisis. ¿Y qué va a ser? Entonces las opciones del país. ¿Qué va a ser? Bueno, vivir esta incertidumbre, vivir este retorno abrupto a una normalidad, vivir este vacío de poder. Esto me preocupa a mí, es un vacío de poder, un vacío de conducción política, un vacío de visión, plagada de incertidumbre. Y lo que me parece, Gonzalo, es que también conforme la figura de Correa, que ha sido una figura que funcionó como un paraguas para toda la gestión del gobierno, y no sabíamos lo que había detrás. Nunca supimos bien qué había detrás, porque Correa tapaba todo. Conforme se debilita ese poder, empiezan a salir cosas. Y yo creo que eso es lo que va a vivir el país, ¿no? Probablemente una etapa de escándalos, de denuncias, ¿no? Una fiscalización anticipada. Una fiscalización, pero una fiscalización poco institucionalizada, es decir, una fiscalización contaminada con la lucha política, ¿no? Entonces, es que aparece lo del ISFA, lo de la refinería del Pacífico, el contrato del Consejo de la Judicatura que no cumplen, es decir, empiezan a saltar por todo lado problemas. TAME, 56 millones de pérdidas en 2 años. Personajes que no sabemos qué están haciendo. El señor Fernando Alvarado está en el Ministerio de Turismo desde hace algunos meses. ¿Qué hace el señor Fernando Alvarado en el Ministerio de Turismo? Entonces creo que empieza a aflorar un escenario, el escenario que estaba detrás del caudillo, protegido por el caudillo en un momento de crisis. Y lo otro que quisiera decir, Gonzalo, es que siento que hay, que estamos viviendo también las consecuencias de esta polarización política a la que nos condujo la revolución, este antagonismo permanente, ¿no? Fruto de la arrogancia, de la prepotencia, del maltrato. Hemos sido maltratados, la revolución nos ha maltratado, Correa nos ha maltratado, y hay gente que está resentida, hay gente que está dolida. Entonces, ¿cómo aflora el conflicto? ¿Cómo aflora el conflicto en este contexto, no? Digamos, quizá la idea de que volvemos a la normalidad, de alguna manera, bajemos el miedo, pero creo que está saliendo con una fuerza, y en este contexto de múltiples transiciones, ¿no? Asambleísta, yo le quiero molestar por esta visión que seguramente no es tan acertada. El gobierno quiere llevarnos a otra condición de pensamientos a toda la ciudadanía. Nos hace ver ya la posibilidad del cambio de régimen. Pero sin embargo, él mismo instruye de que las viejas figuras del partido se hagan presente en este momento en que él los requiere. Seguramente para cambiar de tema en la plática poco confrontativa que hemos estado viviendo. Y entonces le dice, sí sería bueno que el telégrafo le llame a Lenin y le pregunte si él mantiene su palabra de si es que le mencionan a él o le postulan a él candidato a la presidencia de la República, él aceptará siempre y cuando sea una iniciativa y esté auspiciada por su partido. Él dice que mantiene y reitera que si es seleccionado y decido ser candidato, lo haría de este país. Eso es lo literal que mencionaba
uno de los rotativos del gobierno. El ex vicepresidente del Ecuador incluso defiende la labor como arma de palanqueo del señor vicepresidente de la República y felicita y alaba naturalmente las gestiones de Jorge Glass, a quien le califica como un funcionario que ha cumplido a cabalidad y con eficiencia las tareas que el presidente le ha encomendado, y le dice que es un hombre de bien, muy virtuoso por el hecho de ser leal. Ha sido hiper leal al partido, hiper leal al señor presidente de la República. Mi palabra la mantengo, esto sí ya me llamó la atención porque es saludos cordiales, con las mejores consideraciones, un remate de su aclaración, de su palabra, con mi palabra lo mantengo. ¿Qué es lo que realmente quiere decirnos Lenín Moreno? Le pregunto a usted, asambleísta. A ver, yo no creo que a estas alturas del partido, Gonzalo, más allá de la mera candidatura, importe mucho lo que diga o deje de decir Moreno, porque el país tiene como prioridad, como apunta bien Felipe, el nuevo modelo. Es decir, salvo que Lenín Moreno tuviera en la chistera un nuevo modelo económico, nuevas ideas económicas, nuevas formas de salir de la crisis, no veo en realidad cuál podría ser la diferencia más allá de estilos de gobierno y de grupos de beneficiados. El país no necesita de nuevas actitudes, sino de un nuevo modelo, formato de gobierno. Mire, Gonzalo, para ser más ilustrativo, el presidente está en tal shock porque no puede salir de la crisis, que cada sábado vota una idea hueca al país. Votó el tema del segundo paquete de enmiendas, recordarán ustedes. Se diluyó. Porque lo votó sin darle estructura conceptual, lo votó un sábado. Después votó el tema del seguro de desempleo, lo votó al aire, así lo dijo. Sin constructo, sin estructura, sin basamento, sin presa, económico. Puro caldo, sin presa. O sea, vota el caldo nomás. Vota el tema de la reducción de la jornada laboral, que es a la final del día una reducción del salario vía reducción de la jornada laboral, y una cosa que es más grave, Gonzalo, la pérdida de la capacidad pedir la de información oficial que puede tener efectos negativos en la economía terribles, si es que no se la hace de una manera absolutamente pensada, pero vota la idea. Entonces está en el momento en el que vota ideas, ¿no es cierto? Y claro, como acostumbrado a sus partidarios a que le den elaborando los conceptos después de que los vota, pero estos ya son conceptos inelaborables, porque te vas a topar, por ejemplo, en el tema de la reducción de la jornada laboral con cosas muy serias que pueden repercutir en la economía. Y claro, además de eso, ya no puede tapar, como apunta Felipe, los escándalos de corrupción de su propio gobierno, cuando él rescató como único activo de su gobierno el tema de la honestidad. Y vemos que no ha sido así. ¿Sí? Que lo que no hubo es control, que no hubo fiscalización, que no hubo autoridades como la Contraloría, la Fiscalía, que se pusieron prolijas. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, en un año, este es un año que tiene una mala mezcla, Gonzalo, porque es un año de explosión de la crisis económica, que no sabemos todavía cuáles serán los verdaderos, el verdadero impacto, y ya de año electoral, que le obliga al país a ser mucho más criterioso en cuanto a la selección de los candidatos y a su voto. Mucho más criterioso. Es decir, ya creo que el electorado ecuatoriano debe dejarse de buscar el tipo que mejor tarimea, que mejor canta, que mejor baila bachata, y debe centrarse en un candidato que le ofrezca un modelo económico que nos permita salir de la crisis y empezar un proceso de crecimiento económico. Tome esto de la mano, esta reflexión que le estoy haciendo, con el hecho de que ya la gente pide nombres, porque los tiempos se cortan. En ese escenario, el nombre de Moreno es un nombre más, como puede ser el nombre de Glass, como puede ser el nombre de Lazo, nombres que están en el tapete. El tema ya no es un nombre de excepción. Exactamente, ya no es una persona que pueda cambiar el rumbo de las cosas. ¿Por qué? Porque se agotó el modelo. ¿Qué significa que se agotó el modelo? Que en realidad lo que hay que darle al país es una salida al desempleo,
hay que darle una salida a la reducción del Estado. Le pongo una explicación muy clara. El presidente dice, vamos a reducir la jornada laboral para que los empresarios puedan tener oxígeno. Eso significa reducción del sueldo, pero ¿de quién? Del empleado privado. Pero el presidente no dijo nada de eliminar ese ministerio de vagos que tienen ahí en el Buen Vivir, pues. ¿No es cierto? El presidente no dice nada de eliminar, por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano Espacial. El presidente no dice nada de reducir la burocracia. Entonces, ¿a quién le está pidiendo el sacrificio otra vez el presidente? Al empleado privado. Y no dice el país que el 50% de la población económicamente activa del Ecuador trabaja en empleo informal, es decir, no tiene jornada laboral, no tiene salario fijo. Entonces, aquí, en este escenario, más allá de que Moreno pueda levantar un teléfono y decir, sí, mantengo mi palabra, o no, pueda que esté dudando, eso ya no importa. Moreno en este momento se transformó en un nombre más, al que en el momento en el que decida destaparse como candidato, si al final ocurre, hay que pedirle el condumio, pues, o sea, hasta ahorita hemos visto solo el caldo, pero hay que pedirle, a ver, ¿de qué está hecho el caldo? Porque el agua tiene todo caldo, ¿no es cierto? Nombres para ser presidentes podemos tener un montón, pero hay que ver de qué está hecho el caldo, ¿no es cierto? Hay que tener claro el modelo económico, Gonzalo, y hay que fomentar. Hay caldo sin presa. No vale es puro agua. Y la gente de agua se muere de hambre, o sea que el agua hidrata pero no alimenta. Claro. Entonces, el tema aquí hasta hace sudar, pero nada más. Claro, pero no alimenta. Aquí el tema es la necesidad de que, por ejemplo, desde estos espacios de opinión como el suyo, Gonzalo, se pueda sentar a un presidenciable, o a quien cree que es presidenciable, y se pueda sentarle con dos personas que manejen el área económica, por ejemplo, y decir, a ver, compadre, usted dice que es presidenciable. Sí, de acuerdo, pero demuéstrenos cuál es el condumio. Exactamente. Y las incertidumbres de la colectividad, que no obstante que ve que ya tiene que intervenir, que ya tiene que exigir o configurar determinados consensos a un montón de desafíos que tiene el país, se nota como que se aleja, como que cambió la época, cambiaron los temas, y en los conversatorios populares, ciudadanos, lo que antes era indispensable, un cambio de actitud del señor presidente, o un cambio de presidente, Moreno quedaba de película. Pero ahora, ¿cuál es el formato, el perfil de ciudadano con opciones para alcanzar el apoyo popular en el camino hacia la presidencia de la República? Alguien que tenga respuestas, ¿no? Es decir, alguien que tenga respuestas a estas preguntas, al desempleo, a la reducción del tamaño del Estado, alguien que ofrezca revisar el equilibrio contractual de todos los contratos públicos celebrados por el Estado con los chinos, por ejemplo. Alguien que ofrezca auditar las cuentas del Estado, alguien que ofrezca además investigar los actos de corrupción. Alguien que ofrezca fiscalizar. Fiscalizar, por supuesto, pero sin odios, Gonzalo. Ahí también yo tengo mis reparos. Y yo quiero retomar el tema de Felipe, que es muy importante. Miren, yo creo que en el Ecuador en este momento hay dos bandos muy claros y un tercero que está viendo las cosas ahí, desde la barrera. Perdón, ¿me puede identificar? El bando de los revolucionarios que creen que esto es una revolución y no un gobierno, y que creen que esto es un proceso y no un gobierno, y que en consecuencia es irreversible y que tienen que defenderlo con la vida. Hay el bando de los que creen que esta es una guerra a morir por recuperar la libertad del país. Entonces, como es guerra, todo vale, pero hay que recuperar el país. Y hay un tercer bando de personas, entre los que me incluyo, en que creemos que no podemos salir de la crisis sin un gran acuerdo nacional. La crisis supone un gran acuerdo nacional, y el próximo gobierno tiene que plantear un gran acuerdo nacional. Y en ese gran acuerdo nacional tienen que verse representados todos los sectores políticos del país, porque es una crisis. Entonces, yo no puedo tomar, hablo figurativamente, una medida de ajuste sin saber y contar con lo que van a hacer los indígenas, con lo que van a hacer los sindicatos, con lo que van a hacer los choferes, con lo que van a hacer los estudiantes. ¿Me explico? Hay que tener la noción de lo que es un acuerdo nacional. Pero ese acuerdo nacional no se logra descalificando los sábados desde las tarimas, ¿no es cierto?, burlándose de la gente, y tampoco se logra en esta guerra a cuchilladas que se ha abierto contra el correísmo, hablo figurativamente, en donde yo también he sido parte, no me voy a hacer yo aquí el que suda agua bendita, sí, desde luego, yo también he sido parte, porque era necesario serlo. En un momento determinado era necesario salir a dar cuchilladas, pero yo creo que en este punto ya hay que relajarse un poco y plantearse la necesidad de un acuerdo nacional. Le pregunto
conversándole esto del sábado anterior. En la sabatina hay momentos en que la gente con más frecuencia grita reelección, reelección. Alguien ha ido a enseñarles esa consigna. Y entonces algo de eso ocurrió el sábado anterior. Vean lo que dijo el presidente ante esas especie de exigencias sociales de que se anime, pues, y de que siga adelante, que la cosa va exitosa y que están muy contentos con su administración nacional. Ya no se puede por la transitoria. Gracias a Dios ya me saqué ese dilema de encima. Ya no se puede. Exa FM. ¿Abdicó? Felipe Urbano de Lara. Sí, yo creo que él está fuera de la escena electoral. El presidente no va a una reelección. Siempre se ha especulado mucho que la Corte Constitucional de pronto declara inconstitucional la transitoria y entonces entra. Pero yo creo que el proceso ya está lanzado, la decisión está tomada. Ya se ha movido demasiado el terreno político dentro de Alianza País, dentro del propio Ecuador, como para pensar en que la reelección puede ser un escenario que se retome, ¿no? Entonces me parece más bien que... Ahora más bien se mueven las frutas de los que quieren heredarle, ¿no? Sí, pero heredar, digamos, este reino es muy complicado, ¿no? Porque no es el reino que transformó el país, no es el reino que refundó el Ecuador, no es el reino que nos llevó a la promesa mesiánica de emancipación y de la verdadera libertad y la segunda independencia. ¿Cierto? Porque este es un proceso, digamos, de que hay toda una dimensión ideológica, simbólica, de este proceso que ha sido muy cargado, ¿no? De imágenes. Caro además. Bueno, eso nos costó. Bueno, carísimo, pero un discurso pomposo, un discurso arrogante, el de la refundación, ¿no? De la condena al pasado, ¿no? De la desacreditación del pasado, de la partidocracia, como que se podía dar la vuelta a la página de la historia del Ecuador y de repente ir a otro país, ¿no? Y ese otro discurso, ese relato, digamos, político que construyó el correísmo de su propio proceso, hoy está también desmoronándose, ¿no? Entonces no sabemos hacia dónde vamos. Entonces creo que no es una posibilidad el retorno, digamos, la reelección de Correa. Entonces Estamos enfrentados, yo digo, al escenario del hay una realidad, si tú me permites, sí, cortito. Un bosque de candidatos a la presidencia de la República. Esto ha ocurrido siempre, pero hoy va a ocurrir por 3. Estoy pensando yo en un almácigo de precandidatos a la presidencia, de los cuales por lo menos la mitad van a ser tan agresivos, no van a tener límite, y su audacia va a coger más fuerza y finalmente nos entregarán 10, 12, 15 solicitudes de candidatos a la presidencia de la República. Entonces se ponen a pensar los de Alianza País y dicen, no, pues ahí está nuestra oportunidad. Nosotros somos y tenemos un voto duro, disciplinado, y entre nosotros, con el liderazgo que va a permanecer Rafael manteniendo, nosotros somos y vamos a ser unidos hasta la victoria siempre. No descuida de decir aquello como consigna, ¿no? Perdona. Yo creo que vamos a vivir el fin de este ciclo político que ha tenido como hecho inédito la presencia de un partido mayoritario, de un partido que en un momento dado tuvo una gran proyección nacional, que vivió, digamos, su esplendor en las elecciones del 2013, también es un hecho inédito en la vida política del Ecuador, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es que este hecho inédito, este fenómeno inédito que fue Alianza País, que tuvo mayoría absoluta en la Asamblea Constituyente, que tuvo mayoría absoluta en el Parlamento, y ya no está, deja de estar presente o empieza a dejar de estar presente, porque este es un proceso. Mi impresión es que vamos a un escenario de fragmentación política.
de fragmentación política como reverso de este dominio de Alianza País en los últimos 9 años, pero también como expresión de la debilidad de las organizaciones, de la debilidad de los partidos, de la debilidad de los liderazgos. Si el fenómeno correísta es un fenómeno que arrasó con los partidos, que cambió radicalmente el sistema político. Entonces, lo que emerge, digamos, ahora es un escenario de liderazgos precarios, organizaciones pobres. Creo que estas organizaciones también necesitan redefinir un poco su identidad política en la línea que decía el Ramiro. Bueno, ¿qué le proponen ahora al gobierno? Al país, ¿qué le proponen ahora al país? ¿Qué es ser de derecha ahora en un contexto postcorreísta? ¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué es ser de centro? ¿Qué es ser de centro? ¿Qué es ser de izquierda después de Correa? Y qué es ser de derecha también, porque Correa, yo creo que el correísmo transformó un poco el escenario ideológico, ¿no? Las perspectivas ideológicas, las comprensiones del país. Entonces uno ve las peleas en la derecha o las divisiones de la derecha, uno ve las peleas entre Pachacutic y la CONAIE, uno ve los esfuerzos de convergencia democrática entre Nebot en la derecha y Carrasco en la izquierda por lanzarse al centro. Entonces creo que hay una reubicación. En este contexto de fragmentación, la idea de un acuerdo nacional, yo veo difícil, ¿no? Yo veo difícil. Lo que veo más bien es intentos por... es decir, creo que las fuerzas que van a tener más éxito político, o las tendencias que van a tener más éxito político, son aquellas que efectivamente logren cierto proceso, cierta dinámica de unificación. Es decir, si es que Alianza País logra conservar su unidad en este momento de relevo, entonces va a ser una fuerza política importante. Esto no significa que la fragmentación no se cierna hoy día también como una realidad sobre Alianza País. Si es que la derecha logra articular algo, ¿sí? Generar algo alrededor de una candidatura, creo que va a tener éxito. Entonces me parece que en esta fragmentación que emerge, aquellas tendencias, aquellas fuerzas políticas que logren una cierta concertación, van a ser las exitosas. Pero la idea de un acuerdo nacional para salir de la crisis le veo difícil, ¿no? Y luego tampoco es que en la oposición haya un liderazgo claro que destaque, porque quizá la posibilidad de un acuerdo nacional requeriría un cierto liderazgo que prevalezca sobre los demás y que pueda convocar a ese diálogo nacional. Pero un diálogo nacional, un acuerdo nacional entre fuerzas que están recién intentando reconstituirse, yo veo difícil, ¿no? Entonces la imagen que yo tengo, Gonzalo, y quizá que es la imagen de la normalidad del Ecuador, al menos desde el 79 que volvimos a la democracia, es la imagen de un país que se fragmenta, que se dispersa, ¿no? Como consecuencia de la crisis, de este fin de ciclo, pero también como consecuencia este fin de un proceso político en donde hubo una fuerza ampliamente mayoritaria que el Ecuador no había vivido antes. Asambleísta Aguilar, le pregunto, ¿por qué el señor presidente de la República no logró mantener lo que él era ideológicamente y ahora aparece como un drástico izquierdoso, como suelen decir, muy radical, no muy afecto a que le digan, pero usted no era así? Yo encontré en el archivo nuestro esta interrogante que le formulé en el año 2006, antes de que él sea incluso candidato y hasta pienso que ministro de Economía y Finanzas. ¿Usted va a representar al ultrismo de izquierda? Creo que no. De ninguna Rafael. manera, yo no soy un hombre fundamental. ¿Cómo se considera en esta especie de fotografía ideológica donde siempre busca el ciudadano común ubicar a los candidatos? A ver, ¿cómo yo me ubico? Yo siempre he dicho, soy un humanista cristiano, mi querido Gonzalo. En mi formación económica y mi pensamiento político y social se nutre mucho de la doctrina social de la Iglesia. Doctrina social que si usted la aplica en el Ecuador debe ser radical. Porque aquí hay cosas totalmente intolerables, los niveles de desigualdad, los niveles de pobreza, etcétera. Pero en todo caso yo le puedo justificar todas las cosas que hago desde el punto de vista de evangelio o documentos de la Iglesia. Exa FM. Esta era
el comienzo de la biografía política del presidente Rafael Correa. Y después pasaron muchas cosas. Y ahora, ¿qué es el presidente de la República? Le pregunto al asambleísta porque, partiendo de ahí, ¿hacia dónde irá el pueblo ecuatoriano, que siempre ha estado en una acción pendular, ¿no? Eso casi hemos observado a plenitud en todos los años de acción política. Bien, creo que el presidente resume básicamente el 2006 lo que ha sido hasta ahora, en lo que él entiende el humanismo y en lo que él entiende la doctrina social de la Iglesia. Es una persona bastante conservadora en tema de derechos, al menos lo ha demostrado de una manera totalmente clara. No dio paso en la Asamblea Nacional a que se permite el aborto de mujeres violadas, por ejemplo, desde lo más recalcitrante del conservadurismo. No ha dado paso en la última ley de datos, ahí patalearon un poco con el tema del cambio del género. Entonces, en cierto tema de derechos, el presidente ha sido bastante conservador y muy apegado a los consejos que le pudiera dar el cura párroco, ¿no? Entonces, claro, a mí me preguntaban a propósito del tema del aborto a la salida de la asamblea, ¿por qué Lazo y Correa se oponían? Y mi respuesta era, pues, seguramente deben tener el mismo confesor. Claro. Deben ir a la misma iglesia el fin de semana. Y desde el punto de vista político, claro, la doctrina social de la Iglesia nunca fue una ideología política. Además tiene dos lecturas, ¿no? Desde lo que fue Acción Católica, como una respuesta política y social de la Iglesia en Italia, que terminó nutriendo filas del fascismo, y lo que fue la doctrina, la teología de la liberación en Latinoamérica, que era otra vertiente totalmente distinta con Teodoro Wolff y demás. Entonces, yo creo que habría que sentarle al presidente primero y tratar de explicarle qué entiende él por doctrina social de la Iglesia y por qué filón de la doctrina social de la Iglesia se va. Y desde el punto de vista de un poco para cerrar la idea de mi intervención anterior, esta necesidad de un gran acuerdo nacional es una necesidad de gobernabilidad. Entonces, yo creo, mi querido Gonzalo y Felipe, que si bien puede ser demasiado verde el hecho de que se dé un acuerdo nacional preelectoral, para que el próximo gobierno pueda tener posibilidad real de terminar su gestión, debe darse un acuerdo de gobernabilidad mínimo entre todos los sectores del país, incluyendo, y esto que voy a decir es muy audaz, incluyendo la posibilidad de que el señor Moreno pueda pueda ganar las elecciones. Moreno solo no va a poder gobernar el país en medio de la crisis si no llega a tender puentes hasta otros sectores políticos. O sea, yo creo que este conflicto en el país se terminó. La edad del conflicto en el país, de ese conflicto radical que partió a los ecuatorianos, que uno no podía conversar ni en familia. O sea, mis dos tías se hicieron comunistas de la noche a la mañana. Y uno no puede sentarse a comer en una mesa porque le sale la tía comunista de 60 y pico de años, que de pronto de ir a misa cuando era joven se transformó en correísta y en lo que ella entendía por comunismo. No habría que ver también ahí un matiz. Estoy hablando figurativamente, no tiene nada que ver mis tías en este tema, por si acaso. Pero el tema es ese, las familias se partían, los grupos de amigos se partían, los grupos de profesores se partían, los grupos de alumnos se partían. Creo que eso se terminó. Porque salir de la crisis supone gobernabilidad. Entonces, lo que yo propongo como acuerdo nacional, Gonzalo y Felipe, es posterior al tema de quién gane la elección. Si quien gane la elección, quien sea presidente, no va a poder gobernar si no es llegando a acuerdos mínimos con todos los sectores sociales. Lo cual es difícil, sí, porque cada sector en el Ecuador tiene sus propios intereses y a veces son contrarios y contradictorios a los del otro. Pero si queremos ser viables como país, sí, tenemos que encontrar puntos mínimos de acuerdo. Y el punto mínimo de acuerdo se llega sin insultar primero, pues, o sea, yo no puedo descalificar al otro. Y la cuestión de hacia dónde va esto, en este direccionamiento al que se refería Felipe, de qué es ser de izquierda después de Correa o qué es ser de derecha después de Correa, yo creo que el tema pasa también por quitarnos las patentes o los derechos de propiedad intelectual de la izquierda. Es decir, de izquierda es solo aquel a quien ese par de ancianos cubanos Castro digan que es de izquierda. ¿Sí? Ellos tienen la patente, la propiedad intelectual. Si ellos les invitan a La Habana, entonces usted está certificado que es de izquierda. Oleado y sacramentado.
si es que es de derecha y usted va a misa y se va al Vaticano y tiene una fotito con el Papa, entonces usted está oleado y sacramentado, es de derecha. Yo creo que hay que entender que las dinámicas políticas del siglo XXI van a ser dinámicas políticas, y en esto Felipe podrá darle una estructuración conceptual mejor que la mía, pero ese es el problema, es decir, todavía estamos anclados a categorías políticas del 20 y no desarrollamos, y no solamente en el Ecuador, pasa en el mundo, no alcanzamos a desarrollar ideologías políticas que se alejen al final del día del mayo del 68, de la Revolución Cubana, o del neoliberalismo, o de los grupos estos hiperliberales que hay ahora. Creo que hay que tratar de llegar a un punto medio de pragmatismo político. Ya. Entonces, yo creo que el Ecuador postcorreísta va a ser un Ecuador pragmático. Un Ecuador que funcione en la medida en la que logre conseguir incluso objetivos económicos incluyentes. Y dejar un poco el desarrollo de la filosofía política para la academia. Es decir, que ahí se potencie mucho el tema del análisis, pero en la política, en la práctica, los que estamos haciendo la melcocha, ¿no es cierto? Como cuando uno pasa por Ayuriquín y ve que unos ñatos están jalando la melcocha y tirándose un poquito de saliva para que nos quemen los dedos. Por eso no se come mucho melcocha ahí, porque hay tema de saliva. El tema es que los que estamos haciendo la melcocha, los que estamos haciendo la cuestión está de barro, moviendo la arcilla, haciendo política, estamos obligados a ser más pragmáticos. Pero ese pragmatismo, Gonzalo, tiene que partir del hecho de no descalificar al otro. Porque si creemos que la descalificación es la regla general, nos vamos a matar. Pero ojo, no descalificar no significa hacernos los de la vista gorda y perdonar a los pícaros. Los que le han robado plata a este país, haciéndose millonarios con consultorías y proyectos que no le importaban a nadie. Un poco lo que decía Felipe, desarrollando el modelo, el relato. Todos ellos tendrán que revisarse esos contratos, tendrán que traérseles la plata de donde sea y tendrá que traérseles a ellos para que paguen con cárcel la plata que le han robado al pueblo que ahora está desempleado, que al pueblo al que ahora le quieren quitar su jornada laboral. Eso es básicamente el futuro. Ese es el mayor temor, Felipe, que tienen en este momento los aliancistas del módulo directivo, los tales ideólogos, los que han defendido a rajatabla el modelo político, ellos son los que más temen que una fiscalización arruine sus vidas, porque ya han mandado incluso el dinero al exterior, ya lo tienen en otros sectores, de lo que se oye con mucha frecuencia. Eso por un lado. Y lo otro, ¿cuál es el hombre que abriga el señor presidente con mayor confianza para presidente de la República? Opinamos casi todos que es el señor vicepresidente. Eso ya lo ha dejado de notar el mandatario. El candidato a la presidencia de Correa se llama Jorge Glass, y no precisamente Lenín Moreno, quien seguramente le dijo en Europa algunas condiciones que no le gustaron al señor presidente Correa, condiciones para poder aceptar la candidatura. Pero entre los dos está la candidatura oficialista, digamos. Lo uno y lo otro, a ver si eres tan amable. Varias cosas. Uno, creo que un problema que tiene esta transición es cómo, y que es un elemento, digamos, que está ahí metido, es cómo cuidar a este grupo, cómo proteger las espaldas de este grupo de poder, de esta estructura de poder que empieza a perfilarse, a resquebrajarse y a ser sustituida, ¿no? Es decir, como decía Ramiro, este no ha sido un gobierno, no se ha visto a sí mismo como un gobierno, sino como un proceso revolucionario. Y ahora se encuentran, digamos, frente a la cruda realidad, y es que estamos a las puertas de un relevo de gobierno. Ellos pensaban que iban a durar 300 años, no, era un gobierno. Y como no se piensan como gobierno, esta es una transición que va a tener complejidades, ¿no? Lo segundo, la idea del acuerdo nacional creo que implica, yo creo que hay que trabajar en la idea del acuerdo nacional, hay que darle forma a la idea del acuerdo nacional, ¿no? Quizá en los términos que plantea Ramiro, el país va a estar muy complicado. Eso supone, sin embargo, visto ya en una perspectiva más histórica,
un cambio de cultura política, ¿no? Y no sé si la crisis, el postcorreísmo, la necesidad de darle unos consensos mínimos, sea el momento que el Ecuador necesitaba para generar ese acuerdo nacional. Porque históricamente lo que ocurre es que después del fin de un ciclo político, ¿no es cierto?, lo que queremos es arrasar con lo que predominó. Es decir, arrasar, liquidar. Entonces, ciclos políticos que han durado 10 años, 15 años, mientras hay unos acuerdos políticos, pero reemplazamos lo anterior, es decir, arrasamos con lo anterior. Y luego yo creo, Gonzalo, que toda la presión del gobierno alrededor de Jorge Glass es una presión para negociar la candidatura o el binomio electoral con Lenín Moreno, ¿no? Es decir, yo creo que es una presión, digamos, una presión enorme que se despliega sobre Lenín Moreno para que él acepte como candidato a la vicepresidencia. A lo mejor esa es mi lectura a Jorge Glass. De tal forma que la candidatura de Lenín Moreno sea una candidatura confiable para esta estructura de poder, para Correa y el grupo de poder que está saliendo, ¿no? Porque por sí solo yo creo que Lenín Moreno no garantiza eso, no da tranquilidad, ¿no? Es decir, yo creo que ellos ven que Lenín Moreno es una figura política, aunque sea un hombre, como dice Ramiro, y creo que es un hombre que está inflado, pero bueno, creo que es una figura política que tiene un peso por sí mismo y que por lo tanto se les puede ir de las manos. Entonces me parece que la polémica este rato dentro de Alianza País, la presión dentro de Alianza País es configurar un binomio con Lenín Moreno a la cabeza, porque en eso están claros, ¿no? Jorge Glass, digamos, sería entregarle a la oposición en bandeja el proceso electoral, ¿no? Y eso no quieren ellos por múltiples razones, pero creo que por lo tanto la presión es para imponer el nombre de Jorge Glass como candidato a la vicepresidencia. Y de ahí ya veremos lo que pasa. Sí, porque digamos tampoco, si es que es un escenario tan incierto como el que describe Ramiro y como el que yo me imagino, y si tenemos un presidente, un Correa fuera del escenario, pero jugando a la desestabilización, entonces digamos aquí puede pasar muchas cosas. Claro, todo puede pasar. ¿A qué el pueblo ecuatoriano se dedicará en este periplo que ya va resultando más corto antes de la campaña electoral y de que comience el reloj y el cronograma de eventos que exigen las leyes electorales, comience a caminar ese reloj? ¿A qué cree usted que se está dedicando desde ya y debería dedicarse con empeño la conciencia nacional en términos de reflexión? ¿Sobre qué debe reflexionar el pueblo ecuatoriano para no equivocarse nuevamente? Sobre el modelo, Gonzalo, sobre el modelo, porque yo creo que en este mismo momento hay oyentes que nos están escuchando desde el desempleo. Desde el desempleo. Y yo no soy demagogo. Para ellos conseguir trabajo en estas condiciones va a ser muy duro porque el Estado ya no les puede emplear, porque la empresa privada, si se concreta el tema de la reducción de la jornada laboral, va a haber mayor cantidad de gente presionando por los puestos de trabajo que queden libres. Entonces, esas personas que están escuchándonos desde el desempleo o desde la economía informal, creo que lo primero que deben pedirle a los ciudadanos que quieren representarlos es que les den respuestas desde el punto de vista del modelo económico. Miren qué coincidencia. Vamos a dedicarnos en los próximos minutos con los caballeros Luis Verde Soto, Santiago Bucarán Villasís y Francisco Rocha Romero a examinar la Venezuela, que también nosotros tenemos que considerar es una hermana botada al destino trágico, de mucha pobreza, de muchísima desocupación y de incertidumbre peor que la nuestra. Ayer yo quiero hacer un pequeñísimo comentario. Vinieron 3 colegas
de radio. Dejan prácticamente a sus familias, pero vienen desesperados a buscar trabajo para poder llevarles alimentos. Claro, es que eso es lo fundamental, Gonzalo, lo fundamental cuando la gente está desempleada. A ver, si yo no tengo trabajo, de lo que menos pienso es en la política. Pues yo estoy todos los días chequeando el periódico, viendo los anuncios de empleo para emplearme. Trabajo. Entonces, la primera responsabilidad de los políticos es darles a los ciudadanos una salida, pero real, de empleo. O sea, que no me vengan a hablar a mí de frases bonitas y eslogans, ¿no es cierto? No. Sentarse. O de 1000 empleos diarios y todo eso. No, a ver, hablar claramente de cómo se va a resolver el problema, porque de lo contrario es una cosa terriblemente cruel, pues. O sea, gente productiva que de la noche a la mañana se queda sin trabajo, que no puede darle el mantenimiento a su familia, es una cosa horrible, o sea. Yo creo que es desde el realismo, ¿no? Y el realismo significa en este momento un desencanto profundo con las promesas mesiánicas, ¿no? Es decir, yo creo que Correa fue un encantador de serpientes, ¿no? Es decir, un tipo que tuvo una capacidad de persuasión, de ofrecer, de prometer, y creo que mucha gente se embarcó en eso. Entonces creo que el momento actual es un momento de realismo, es un momento en el cual las personas y las familias tratan de darse a sí misma cierta certidumbre en medio de la crisis. Y yo digo, enfrentar el momento y enfrentar el futuro político desde el desencanto, ¿no? Desde el desencanto. Desencanto con el mesianismo, con esta idea de que viene un Salvador y nos lleva al paraíso, nos lleva a la independencia definitiva. Es decir, entender que los procesos de cambio son más complejos y más largos. Y que reclaman, digamos, otras dinámicas de participación, otras dinámicas de institucionalización, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, poder pensar desde una visión diferente el postcorreísmo, ¿no? Pero necesitamos empezar a concebir seriamente lo que significa el postcorreísmo. ¿Dónde está la materia prima para que puedan cuajar un gran formato indispensable de ser ensamblado en esta coyuntura nacional? Su pregunta, Gonzalo, y le agradezco que haya hecho esta pregunta porque es algo que tenía en la cabeza y se me fue a lo largo de la entrevista. A ver, el modelo correísta, totalmente aglutinante, arbitrario, abusivo, cooptador de las instituciones, hizo que los ecuatorianos que pensemos distinto para poder salvar el país, hagamos una lucha de partisanos de la política. Entonces, la lucha de partisano ha hecho que no haya un gran comandante en jefe, ¿no es cierto? Que no hayan grandes batallones enfrentando al correísmo. No, han sido la lucha del periodista libre, ha sido la lucha del dirigente sindical, de las calles de Quito, de las calles de Guayaquil, del propio Nebot en Guayaquil, de Carrasco en Cuenca, de Salvador Quispe, de la señora Zamora del MPD. Entonces, es una lucha de partisanos. Esa lucha de partisanos ha hecho que el gobierno finalmente se vaya. O sea, ganamos la lucha de partisanos. Esa abdicación de Correa y esa transitoria a la enmienda constitucional hizo que ganemos la lucha de partisanos. Sí, finalmente el opresor se fue, o se va a ir, pero tiene una fecha límite. Ahora hay que reconstituir lo partisano, es decir, es un poco regresar a la Francia de la resistencia, ¿no? En donde tenían que encontrar un liderazgo, y ahí hubo el liderazgo de Mitterrand, por ejemplo, pero es algo que se va a dar en el camino. ¿Por qué no se ha dado hasta ahora? Porque hemos estado ocupados defendiendo el país, impidiendo que se haga una Venezuela, defendiéndolo hasta el último centímetro, peleando desde el último centímetro, literalmente a cuchilladas, pues. Recibiendo cuchilladas, recibiéndolas a diario. Usted, Gonzalo, las recibe a diario. Nosotros las recibimos en el Pleno a diario. Pero damos también, o sea, no es que esto es así. ¿De acuerdo? Pero esta cuestión de pelear políticamente como partisanos ha tenido este bemol. Y es que no se ve un De Gaulle, no se ve un Churchill, no se ve un Roosevelt. ¿Por qué? Porque hemos estado ocupados literalmente defendiendo palmo a palmo la libertad del país. Ahora, ya una vez que tenemos un escenario político más claro, lo que tenemos que hacer es, repito, entender que a lo mejor ya el combate de partisanos dejó de tener una razón y que hay que empezar a hacer
más conceptuales, más profundos, porque les repito, ya, la gente tiene libertad, pero ahora tiene que tener trabajo. Bien dicho. Los últimos días de Maduro, en contados instantes en la cadena Democracia. Gracias, Felipe. Muchísimas gracias, asambleísta.